mexicas o aztecas, pero que en realidad eran 7 tribus. Y entonces hablaba de las 7 tribus, incluyendo a los, por ejemplo, azcapotzalcas y varios de ellos. Ya, tecpanecas. Mira, sí, pero es que lo que pasa es que tú puedes, a ver, tú puedes decir mexicano y tú puedes decir hispanohablante o puedes decir latinoamericano y tiene como muchas, implicaciones, ¿no? O sea, al decir mexicano ya estás prácticamente dando por entendido de que que hablas español o mayoritariamente hablas español y probablemente hablas alguna otra lengua o idioma, ¿no? Normalmente la palabra lengua es sinónimo de idioma, bueno, tú lo sabes perfecto, pero como que siempre se utilizó la palabra dialecto y había mucho conflicto utilizando la palabra idioma, entonces se usa la palabra lengua como una media, pero en realidad pues son idiomas, ¿no? Bueno, entonces pasa lo mismo con los nahuas, o sea, los nahuas eran de habla náhuatl, que vienen de la familia Yuto-Azteca, es una familia que, pues que abarca el náhuatl, el huichol, el cora, bueno, no es el huichol, el huirraritari, el tarahumara, y ese, digamos, el yuto-azteca sería el equivalente a las lenguas románicas, ¿no? O sea, entonces el náhuatl es al wixárika o al cora, como lo que el español es al italiano, al rumano, al francés, al montañés, ¿no? Este, entonces, es cierto lo que ella dice, pero realmente los estudios y los tratados que se hicieron en el siglo XVI están enfocados principalmente a los mexica, ¿no? Ya sean los tlatelolca o los tenochcas, o a los tlaxcaltecas, que fueron como los más estudiados en ese momento. Ok, entonces, a ver, ya entendí, ¿ves? Sí era importante. Digamos que mexicas es el gentilicio. El gentilicio, exactamente. Y nahua, entonces, los nahuas, ¿qué es? Como El decir hispanoparlante. hispanoparlante, ajá, nahuatlato. Pero entonces, los mexicas están dentro de los nahuatlacos, ¿no? Sí, o sea, son Ok. nahuatlatos o son nahuablantes. Tlato es de hablar. Este, efectivamente, pero ellos, dentro de esas 7 tribus, pues tenían como su origen particular, ¿no? A Ese todas esas 7 tribus, ¿cómo se les llama? nahuas o chichimecas, Ah, ok, ya, va, vas. ¿no? O sea, te digo, es como decir mexicano, salvadoreño, costarricense y colombiano, ¿no? Ujú. Todos hablamos español, pero todos tenemos particularidades y todos estamos en territorios diferentes y tenemos un origen diferente, ¿no? Con ciertas similitudes. Entonces, el punto es que si estás viendo la pantalla, ya no sé si, ya me confundí, a ver, ya estás viendo la pantalla, ¿no? Ya, listo. Ok. Entonces, efectivamente, como los españoles encontraron este territorio, tenían que hacer una negociación con el Vaticano para que, para que les dé como la concesión, digamos, de estos territorios, ¿no? Entonces el Vaticano les dice que siempre y cuando lleven la palabra de Dios y catequicen a esta gente, ellos pueden hacer uso de usufructo, digamos, como del territorio, ¿no? Ujú. Entonces, mientras tanto, muchas potencias mundiales estaban en ese momento diciendo así como de, oye, pues yo también quiero parte del pastel, ¿no? Entonces los españoles lo convirtieron también en una cruzada y se enfocaron como a las partes más negativas de la cultura que encontraron, ¿no? Como para justificar las cosas que estaban haciendo, porque evidentemente empezaron a llegar noticias también de las cosas malas que hacían los españoles. Digo, ese es otro tema y no está dentro de- del, del, o sea, de la exposición que estamos viendo ahorita, pero y eso le van a llamar, se crea una leyenda negra alrededor de los españoles y hay una leyenda blanca que es eh, la contraposición. O sea, estás diciendo que los españoles eran lo malo, 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 malo,
Y entonces se empieza a crear una idea de que los indios eran buenos, 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 ¿no? Entonces, Ok. ahorita en las conclusiones, pues lo vemos, ¿no? O sea, parte de las noticias que van a llegar, pues llegan a través de dibujos. O sea, se tiene que hacer una serie de imágenes, digamos, como para que la gente en Europa se pueda imaginar este nuevo mundo que se están encontrando. Y dentro de ellas, que nosotros les llamamos códices y relaciones geográficas y libros, ¿no? Donde se explicaban, se trataba de explicar a detalle cómo eran las ciudades, cómo se vestía la gente, los tipos de materias primas que habían, las creencias que tenían y las prácticas que realizaban, ¿no? Y entre ellas, pues llamó muchísimo la atención la del sacrificio humano, que en este caso, pues se está mostrando, mandaron a 12 frailes franciscanos, muy al estilo como para como llevar a los 12 apóstoles que catequizaron a todo el viejo continente, para que iniciaran las labores de catequización. Y entonces, cuando ellos se dan cuenta de que es una religión muy compleja, politeísta, con demasiadas prácticas y muy arraigada, entonces se dedican a estudiarla para poder extirparla, ¿no? Es muy interesante porque sí lo hacen como médicos, o sea, se dedican a diagnosticar de dónde a dónde está el nivel de idolatría, ¿no? Que así lo llamaban ellos, y entonces, ya que tenían como todo un compendio de las prácticas que se hacían y las creencias que tenían, entonces empezaron a tratar de erradicarlas, ¿no? Y entre ellas, pues, tenemos a Fray Diego Durán, que escribió la historia verdadera de las islas de tierra firme de Nueva España, que es interesantísimo porque está hablando de, pues, presente de Tenochtitlan. Tenemos el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, que son tratados muy completos de historia y de etnografía de los pueblos, y sobre todo de los nahuas, y enfocados mucho a los mexicanos. Entonces aquí estamos viendo, bueno, las escenas del Tlatoani, ¿no? El Tlatoani es aquel que habla, el vocablo Tlatoa, que es hablar, y es el que tenía la facultad, digamos, del mando de la palabra, que está extirpando los corazones de los personajes, ¿no? Y están los templos ensangrentados. La idea del templo mayor en Iztlizóchitl se conoció desde el siglo XVI, y se transmitió en todas las publicaciones de Europa de aquel momento, y nosotros, pues, no lo conocimos sino hasta 1978, que se encontró la Coyolxauhqui, que se inician las excavaciones del Templo Mayor y finalmente se termina sacando el Templo Mayor por ahí del 83, ¿no? Este, eh, hay como esa contraposición, ¿no? El Códice Iztlizóchitl es un libro realizado por un náhuatl que ya fue castellanizado, que ya fue catequizado, ya fue bautizado en la fe cristiana, y fue enseñado, digamos, en la Escuela de Santiago Tlatelolco, que es como la primera universidad que se crea. Bueno, no es una universidad, es el primer colegio que se crea en la Nueva España, y en contraposición a Fray Diego Durán, que ya es un personaje que ya viene, con todas sus ideas muy claras, y que había estudiado en Salamanca, eran doctores, o sea, eran unos tipos bastante preparados que están mostrando, pues, el mismo templo, pero están mostrando lo de las escalinatas ensangrentadas. Estas son fuentes españolas del periodo de los años posteriores al contacto. Se escribieron entre 1530 y 1550, ¿no? Entonces han pasado 20 años desde la conquista de México, y y bueno, pues algunas cosas se están viendo de fuentes de primera mano, otras están realizando las personas, los dibujos, sobre todo personas que estuvieron en contacto con esa realidad, ¿no? Y otras, pues sí, ya de plano ya tienen una influencia muy, muy europea, pero pues se están viendo esas prácticas, y justo aquí se está viendo, o sea, no solo la práctica del sacrificio humano en los templos ensangrentados, sino que tienes además la práctica, por Canibalismo, ejemplo, perdón, ¿qué? canibalismo, ¿no? Este es canibalismo, y bueno, este es el Mictlantecutli, que lo están bañando en sangre, ¿no? Con jícaras, subido en una escalera y vertiendo la sangre encima de él. Cuando se hace la descripción de este personaje, incluso se habla que tenía cabellos humanos,
todos llenos como de costras, ¿no? Que estaba todo ensangrentado y que era monstruoso, ¿no? La práctica del canibalismo en realidad no era de que comieran todos los días, era una fiesta al año, se realizaba un pozolito, ¿no? O Y sea, sí es cierto entonces. O sea, es que ahí es donde empiezo a perderme. ya. Pues mira, digamos que en historia tú tienes que contrastar versiones, ¿no? Y las versiones, pues tienes las versiones españolas, pero también tienes una serie de libros que desgraciadamente las enormes bibliotecas que habían aquí fueron quemadas, ¿no? Ajá, Entonces, eso es lo que no, ajá. o sea, tenemos pocas versiones originales de la versión, digamos, indígena en materia de libros, ¿no? Pero estos libros eran enormes tratados, habían tratados de herbolaria, de medicina, de materias primas, de contabilidad, de relaciones geográficas, almanaques calendáricos, narraciones mitológicas. Y bueno, la forma de los libros son los códices, o lo que le llamamos códices, que en realidad son biombos que tienen todo un gran lado, ¿no? Con sus fojas, y después terminando de ver un lado, lo volteas y ves todo el otro lado con sus fojas, ¿no? Este, Podían estar hechos de papel amate, de papel de maguey, en piel de jaguar, piel de venado, que después se estucaban con yeso y después se pintaban al fresco, ¿no? Este, y en esos, pues tenemos, o sea, vemos digamos, como explicaciones sobre el mundo, cómo concebían el mundo natural y sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, una de las premisas fundamentales es que había un principio dual, omnipresente y omnipotente, que dominaba absolutamente todo y que estaba inmerso en todo, o sea, contenía todo y estaba contenido en todo, ¿no? Ese es Ometeotl, y Malitzin debió haber hablado de Ometeotl, durísimo, ¿no? El dios 2, que es el dios supremo, es el equivalente a Dios, ¿no? Ujú. A ese personaje no lo representan, pero siempre representan como sus consecuencias, las consecuencias de su existencia en el mundo, ¿no? En este caso vemos la contraposición del dios de la muerte. Aquí se ve con su cara descarnada, ¿no? Tiene las costillas de fuera, los huesos, se ve clarito, ¿no? Que una calaca, pues. Incluso este símbolo de amarillo con rojo significa piel en descomposición, ¿no? O sea, cuando vemos huesos con estos puntos amarillos y rojos, estamos hablando de algo que está como en descomposición. Y en contraposición a ese personaje tenemos al viento, que es todo lo contrario a la muerte, es dinámico, es ágil, se mueve, eh, todos los seres vivos requieren de aire para vivir, etcétera, ¿no? O sea, y ahí ellos dos están dominando las veintenas, o digamos como los 20 días del calendario, que son el equivalente del lunes al domingo, ¿no? Ellos tenían 20 días, nosotros tenemos 7, y esos 20 días se intercalaban con 13 numerales, ¿no? Que los vemos en forma de puntitos. Y aquí vemos una cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este, y entonces se creaba como esa combinación de numeral, de 13 numerales con 20 días, te da 260 combinaciones, y esas 260 combinaciones te dan multiplicadas por 4 cargadores de año, que también se intercalan con 13 numerales, te dan 52 años, y eso te crea un ciclo de 52 años con innumerables, no sé cuántas son, combinaciones que solamente se van a repetir cada 52 años, ¿no? Entonces, esto es un verdadero calendario. Cuando hablan del calendario azteca, no es un calendario. Ahorita vamos a ver eso. Esto es un calendario. Y ve qué parecido es a los calendarios actuales, ¿no? Ujú. Entonces, parte de si estamos en el tema de las fuentes primarias, este códice, el códice Borgia, aunque no es propiamente náhuatl, es mixteco poblano. Aquí vemos que no solamente vemos el sacrificio, sino que además vemos como la explicación de para qué era el sacrificio, ¿no? Tenemos a un personaje agazapado,
donde se utiliza la palabra agazapado para esta posición que es muy recurrente en los códices, en la que vemos a algunos personajes, de estos personajes que tienen el caracol cortado, tienen un cuchillo en la mano, ¿no? Y ahí están extrayendo este elemento circular con una línea amarilla, ¿no? Todos tienen un cuchillo en la mano y están sacando un corazón, ¿no? Y lo están sacando como de las diferentes coyunturas o en las, ¿cómo se le dicen? Las articulaciones de este personaje que es Tonatiuh, el dios solar, ¿no? Y bueno, son innumerables las representaciones que tenemos en códices prehispánicos del tema, ¿no? Todo esto, si bien de los mixtecos no tenemos así como que una relatoría en español entendible, la tenemos toda escrita en caracteres pictográficos. Eh, eh, Entre los nahuas sí tenemos esa explicación y está contenida en la leyenda de los 5 soles cosmogónicos, que es la narración, digamos, del centro de la Piedra del Sol, que es el motivo de existencia de los pueblos, sobre todo de los mexicas del siglo XVI, ¿no? Entonces, en el centro de la Piedra del Sol está toda esta explicación, y esta explicación se deriva te comentaba el precepto dual y omnipotente que son Meteos. Hay una dualidad que se va a estar peleando, digamos, como la regencia del universo, ¿no? O sea, es un principio frío y caliente, masculino, femenino, guerrero, agrícola, eh, arriba, abajo, blanco, oscuro, ¿no? Y este principio dual tiene 4 hijos. Y esos 4 hijos, o sea, Xipetotec, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Omitecutli, Huitzilopochtli, tiene muchos nombres el cuarto, ¿no? Y entonces, entre ellos, tienen separadas como que las esencias divinas de esa dualidad, que son los 4 elementos, y si tú ves a los 4 elementos sueltos a placer en el universo, pues es el caos, ¿no? Es simplemente las esencias paseándose por el universo, hasta que se encuentran en un punto central. Ya que se encuentran en un punto central y se crea Xutecutli, ¿no? Se empiezan a dar como las mezclas que van a caracterizar al universo. O sea, el agua con el fuego se crea el vapor, el agua con la tierra se crea el lodo, y entonces ahí se empiezan a subcategorizar. Pero estos 4 dioses, al subcategorizarse, van a renunciar a su estado de pureza y por lo tanto van a sufrir un desgaste, ¿no? Entonces, es importante tener súper claro esto. Le ponemos ahí un paréntesis. Y entonces, hay 2 hermanos que son Tezcatlipoca, que se representan normalmente por tener un espejo o un espejo humeante. Viene de la palabra Tezcat, espejo, Popoca significa humeante. Es como es la estrella polar, es un dios de la oscuridad, de la noche. Y tenemos a Quetzalcóatl, que viene de la palabra Quetzal, que significa ave de plumas preciosas o precioso, y Coat, serpiente o gemelo, ¿no? O dual. Y cada uno de ellos, así como nosotros los reconocemos a un bombero, a un policía, a un doctor, por la forma en que se visten, por los artículos que utilizan para ejercer su función, ¿no? Los dioses prehispánicos tienen una serie de insignias por los que las reconocemos, ¿no? O sea, Quetzalcóatl tiene los Elocoscat, que es el collar con piel de jaguar, el Ejecacoscat, que es el joyel del dios del viento, el el Xonecuili, que es un cetro curvo. Tienen espinas para el autosacrificio. Tezcatlipoca, te digo, normalmente tiene su espejo humeante, tiene un Citlalcopili, que es el gorro de estrellas, en fin, ¿no? Ellos dos van a estar peleando sucesivamente en diferentes momentos para eh, regentear la realidad, ¿no? Entonces, en una primera instancia, cuando no había nada, se crea una primera edad. Bueno, entonces esta narración está dentro de la Piedra del Sol. La Piedra del Sol es en el centro tienes al dios solar y tienes 4 cuadretes. Cada uno de esos cuadretes habla de las eras que existieron y que fueron destruidas, ¿no?
tiene 2 garras de águila a los lados y tiene corazones humanos en los lados, ¿no? Luego tienes este círculo que tiene los 20 glifos de los días, luego tienes los rayos solares, que en realidad son espinas de maguey que están enterradas en una bola, en una pelota, ahorita explicamos todo eso, y en la circunferencia tenemos a 2 serpientes que representan esa dualidad, que abren sus fauces y salen 2 personajes que serían como las 2 personalidades del sol, ¿no? El sol guerrero y el sol agrícola, ¿no? Bueno, entonces por eso no es un calendario, sino que es un Temalacatl. Y ahorita vamos a ver qué es un Temalacatl. Bueno. A ver, te voy a hacer una preguntita. Lo que nos decía la maestra, y no sé si sea cierto o no, es que si te fijas del lado izquierdo se ven unos puntitos. Ajá, Entonces, son constelaciones. Ah, ok, ya, eso. Ajá, ella dijo que son constelaciones, ¿no? Sí. Sí, les encanta decir esos choros y mira, a mí no me gusta criticar, pero sí es una falta de conocimiento total, ¿no? Es otra clase, pero la forma de realizar la escultura para desprender los bloques de piedra y empezar a darles forma, se realizaban con perforaciones, se hacían estas grandes perforaciones que tú ves en la circunferencia, ¿no? Y ahí se introducía un tronco de huejote, que es un árbol, el árbol que crece en Xochimilco. Y ese árbol tiene la característica de que absorbe mucha agua. Entonces, cuando tú le echas agua caliente hirviendo, la absorbe muy rápido y se expande, ¿no? Entonces se hacían esas perforaciones para meter esos maderos y al expandirse desprendían bloques, ¿no? La piedra del sol es bellísima, la talla es fantástica, pero cuando se puso es la de aquí, cuando se le puso el primer, se desprendió el primer bloque que estaba en este punto, el corte se metió al interior de la escultura y la rompió. Entonces, la conservaron, pero ya no tuvo la función que tenía originalmente. Todos estos puntos y esto que estás viendo eh, son trazos que sirvieron para hacer los diseños y no sé, también existía una práctica de moler la roca, las rocas que son medio sagradas, para hacer polvito y ese polvito de incorporarlo a espérame tantito, ¿eh? Hola Ilse, oye, perdón, pero estoy en una reunión. ¿Te llamo en un ratito? No, no quedamos en eso. Híjole, bueno, acá voy y les marco. Perdón. Es que ya no nos pusimos de acuerdo y me salió otra reunión y no la pude poner más temprano. Para ir a lo del TEC. Bueno, no, está bien. Nos vemos a la 1. Órale. Sale. Bien, dos. Gracias. Nos vemos. Bye. Ya, perdón. Bueno, entonces, bueno, es que, mira, la Piedra del Sol tiene en 2004 escribimos un libro, Matos, Felipe y yo, sobre la piedra solar y los monumentos solares. Puedes platicar millones de cosas, pero hay millones de ejemplos. O sea, esta es la más conocida, ¿no? Pero no. Los puntos son para realizar el trazo, tienen otras implicaciones y sobre todo estos que están en la circunferencia era para crear un cilindro, ¿no? Se rompió, se metió el corte y entonces ya no le siguieron. O sea, era para extraer la piedra del sol. Era para darle la forma cilíndrica, o sea, tú la estás viendo así, pero la piedra del sol debía ser como esta tapa, ¿no? Esto es un Temalacatl y curiosamente ese Temalacatl es esto. Ay, desde hace rato estoy usando mi cursor para explicarte cosas y perdón, ¿no? Ahí está, ya puse el puntero láser. Desde hace rato, qué tonto. ¿Sí veías mi cursor o no? No. Qué bárbaro. Bueno.
Esta es la piedra del sol. Esta es una piedra del sol, un temalaca, ¿no? Ve cómo tiene forma Entonces, cilíndrica, tiene los los rayos. puntitos son, ¿qué son? ¿Los qué? Los puntitos que dicen que son las constelaciones, ¿qué son entonces? Esos. Sirven para hacer el trazo del dibujo. Imagínate cuántas líneas se tuvieron que trazar de un lado a otro para poder hacer rectas las líneas que estás viendo aquí. Son, Mm, traz, son trazos, o sea, son guías para hacer trazos, ¿no? ya entendí, ya entendí. Ajá. Sí, es Es- como el borrador, ¿no? sí, exactamente. O sea, sí. Bueno, pero mira, el punto es muy claro. Existe la leyenda de los soles. La leyenda de los soles está en un montón de códices, está en un montón de monumentos, y te explica gradualmente cómo se va a ir creando la realidad, ¿no? En una primera etapa se crea el sol de Jaguar, o el Nahui Ocelot. Tiene sus 4 puntos, ¿no? No, sus 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Aquí tiene el espejo humeante, y es una edad que preside Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, en esta edad se generan los gigantes no tenían corazón, no tenían un lenguaje, solamente tenían una frase que decían: no se caiga usted, porque si se caían no se podían volver a levantar. Como los gigantes no eh, aportaron, digamos, como al equilibrio del universo, entonces se salen de control. Quetzalcóatl golpea a Tezcatlipoca, y Tezcatlipoca se sale de control, se cae en el mundo, se convierte en jaguares, y los jaguares devoran a los gigantes, ¿no? A ver, pregunta. En muchísimas culturas se habla de los gigantes. Entonces, ¿qué onda con eso? Pues es que eh, ya te irás dando cuenta de lo conflictuante que es hablar de estos temas, porque empiezan a generarse un montón de dudas. Ajá. Pero pues si tú excavas donde excabes, casi donde excabes, a cierta profundidad, te vas a encontrar restos de mamuts, y te vas a encontrar restos de llamas, de caballos, de perezosos gigantes, ¿no? Y pues evidentemente son seres que eran enormes y que vivieron en algún momento remoto, ¿no? Entonces, pues es muy fácil interpretarlo como gigantes, pero la palabra gigantes, para nosotros en la actualidad, pues tú los ves antropomorfos siempre. Ellos solamente hablaban de los Kinametsin, no decían si eran seres humanos. O sea, de hecho, en esta leyenda de los soles se habla de un gradual desarrollo de una humanidad, ¿no? Los españoles la interpretaron como una humanidad humana, pero en realidad para los nahuas, estas diferentes humanidades que vivieron en diferentes eras, que se crearon y se destruyeron, solamente era como el ser viviente protagonista, digamos, como de la historia, ¿no? Alrededor de la cual Ah. giraba la historia. O sea, gigante en el sentido figurado. No, 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 gigante en sentido del tamaño, pero no necesariamente eran seres humanos como nosotros, ¿no? Antropoides, digamos. No, no necesariamente eran antropoides, simplemente eran muy grandes. ¿Y si Y existieron? pues claro, ¿no? El tiranosaurio Rex existió. Ah, ok. No, ya, es que, ves, es muy importante hablar las cosas como aclarar las cosas, porque Ajá, hay un chorro de fuentes en donde dicen, no, mira, es que también aquí están los códigos egipcios y donde se ve a los hombres como seres de gran talla, ¿no? ajá. Como Sí, seres humanos gigantes, o sea, literal, como Gulliver en el país ¿no? sí, de los liliputenses. sí, pero o sea, esas historias eran, o sea, imagínate, creo que el primer dinosaurio del que se tiene noción, eh, pues sí, como reales, como del siglo XIX. Antes del siglo XIX lo que se tenían eran huesos enormes. En Cholula, ahorita
bueno, eso no viene aquí, pero en Cholula tenían unos huesos de fémures que los tenían en un templo, ¿no? Y los españoles los vieron y esos españoles que se burlaron tanto de los retrógradas que eran los indígenas en ese momento, también cuando vieron eso, pues se super sacaron de onda. Pero en la Biblia se habla de los gigantes, entonces nada más se reafirmó lo que ellos ya creían, ¿no? Este, en fin, mira, esto se explica muy claramente aquí en la leyenda de los soles, cuando después de que Tezcatlipoca preside la era, viene Quetzalcóatl, que aquí está su ojo, aquí está su boca, es un personaje con el pico como de pato, como muy largo, bueno, como de ave, ¿no? Tiene sus 4 puntos, este es Nahui Hécat. En ese tiempo los seres humanos que vivieron en esa era no le rindieron culto a los dioses, entonces el sol se rompió, digamos, en pedazos y se convirtió en un huracán fantástico. Ese huracán sopló aires tremendos, rompió árboles y la gente que vivía ahí o los seres humanos que vivieron ahí se convirtieron en monos para poderse agarrar de los árboles y que no se los llevara, los que pudieron sobrevivir, ¿no? En el Nahuiquiahui, 4 lluvia de fuego. Nuevamente el sol cae en forma de fuego, ¿no? Es una lluvia de fuego. Los seres humanos que vivieron ahí se tienen que convertir en guajolotes para poder sobrevivir y por eso los guajolotes están todos quemados, ¿no? Y finalmente en Nahuiatl o en cuatro agua, cuando el sol era un sol de agua, se rompe, cae un diluvio de 52 años, se muere la humanidad, los que sobreviven se convierten en peces y solamente se salva una pareja humana que la meten adentro de un tronco de ahuehuete, ¿no? Les dan la instrucción de que no se, que nada más tomen agua y coman amaranto y hasta que se retraen las aguas y sienten que el tronco deja de flotar y de moverse en el mar, salen y encuentran peces tirados por todos lados. Entonces se les antoja, rompen unos maderos del tronco, cocinan los peces. En el Inter, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl están levantando el quinto cielo y entonces el dios supremo, Ometeo, pero convertido en la persona de Tonacatecutli, o el señor de nuestro sustento, empieza a oler a pescado y dice, bueno, me acaban de levantar mi cielo y ya me lo están llenando de olor a pescado, ¿no? Entonces castigan a los seres humanos de esa época o de los personajes preponderantes, les cortan la cabeza, se las remiendan en el trasero y así es como nacen los perros, ¿no? Y ese es el origen de los choloscuintles, ¿no? Entonces, si te fijas, o sea, la pareja anterior a la humana fueron los perros. O sea, ahí se entiende que o sea, esas humanidades de las que se hablan no eran antropoideas, o sea, eran los seres preponderantes, digamos. Y curiosamente, el lobo era el ser preponderante en el hemisferio norte de todo el planeta, pero esa es otra historia. ¿El qué? ¿Lobo? El lobo, sí, claro. Era mucho más terrorífico los lobos que, por ejemplo, que el dientes de sable o el oso carachata, ¿no? Que son los grandes depredadores pleistocénicos, pero la manada de lobos ellos eran, el dientes de sable y el oso carachata eran animales solitarios y los lobos eran manadas, entonces eran los más peligrosos, los más fuertes, ¿no? Oye, Bueno, pero entonces aquí volvemos otra vez a la coincidencia de que en muchas filosofías de veras cayó muchísima agua, ¿no? Hasta en la Biblia viene. sí, no, pues O sea, y en el, todas esas coincidencias nada más, que dices, ok, bueno, serán mitos, pero entonces, ¿por qué todos tienen eso en común? pues porque las inundaciones existen en todos lados. O Ujú. sea, y bueno, y porque sí existió el diluvio. Es que esas son otras clases, pero, Pero, sí. pero, o sea, si tú piensas en la glaciación como una era en la que la temperatura del planeta está bajando, el planeta sigue teniendo sus funciones. Entonces, hay mayor concentración de agua en el Ecuador, ¿no? Por fuerza centrípeta, porque aquí, digamos, se concentra más, como más gravedad en el Ecuador, entonces el agua está más alta en el Ecuador, ¿no?
aquí se evapora y entonces viaja a los glaciares, que son los polos y los territorios muy altos. Y ahí se congela. ¿Qué pasa? Que toda esa agua se empieza a concentrar en los glaciares y entonces, conforme se enfría el planeta, hay menos agua líquida y hay más agua sólida. Cuando se acaba una glaciación y empieza a derretirse los glaciares, empieza a haber un derretimiento de agua y el agua va a encontrar su cauce al mar en algunas ocasiones, pero también va a encontrar cuencas, ¿no? Como la cuenca de México, donde se va a empezar a crear un lago. Pero si ese lago es rebasado en algún punto o las paredes se deslavan y cede, ¡pum!, cae un trancazo de agua, ¿no? Y esos trancazos de agua crearon el Gran Cañón y crearon las piedras bola y muchos elementos que también están en todo el planeta. Entonces, geográficamente hablando, las inundaciones y los diluvios existieron en todos lados. Ahora, ¿qué diferencia hace un diluvio mentalmente en la psique de los seres humanos? ¿Qué es diferente de un diluvio a un encharcamiento de tu casa? O el día que se te tapó la coladera y llegaste y tu casa estaba inundada, ¿no? O se rompió en arboledas el drenaje y toda la mitad de la colonia quedó bajo el agua, ¿no? Dependiendo de la cantidad de daño que hizo, es más memorable o menos memorable, ¿no? Claro. Entonces, si una inundación destruye toda una población y quedan 2 o 3 personas, pues ellos van a decir que se acabó el mundo, ¿no? Claro. Y lo van a seguir platicando a todas las generaciones que les sobrevivan, ¿no? Entonces, ¿por qué todas las culturas tuvieron una? Pues porque todos necesitamos agua y una característica de todas las civilizaciones de todo el planeta es que la mayoría o bueno, el 95% de ellas se asentaron en las márgenes de ríos o de fuentes de agua, ¿no? Y el agua tiende a salirse de repente de su cauce, ¿no? En fin, es una, son bien padres todas estas historias porque te crean un montón de misterio. Yo me dedico como a estarles quitando como todos esas ondas a la gente y luego por eso pierdo clientes. Pero o sea, sí es importante decirlo, ¿no? O sea, pues sí, es como más bonito entender como la naturaleza de las cosas reales. Claro, es que justo eso. Ajá. Pero pues por eso todas las culturas han hablado de eso. O sea, lo interesante. Bueno, eso ya es como para temas concluyentes ya de un curso mucho más largo, ¿no? El asunto es que, bueno, aquí lo importante es que hay una constante. El mundo se va a estar acabando en diferentes ocasiones por diferentes motivos, ¿no? Puede ser por una noche terrible, ¿no? Y que esa puede haber sido una sola noche, ¿no? O puede haber sido en una noche en la que un grupo fue asediado por otro grupo durante toda la noche y los sobrevivientes lo sintieron eterno, ¿no? Y sobrevivieron 2, imagínate el trauma, cómo lo platicaron a las siguientes generaciones, ¿no? Es en el caso del sol de Jaguar, en el sol de viento, pues imagínate que estaban atravesando las llanuras del Mississippi y de repente llegó un tornado y se llevó todo, ¿no? Una población que a lo mejor tenía 150 años de existir y de repente llegó y destruyó todo. Los sobrevivientes dicen se acabó el mundo, ¿no? Y lo van a seguir platicando. Entonces, en la memoria colectiva, estas historias se van a quedar y se van a platicar. Y además, pues no había televisión, no había internet. Entonces, en las fogatas, ¿no? En el momento de socializar al final del día, pues, ¿qué se platicaban? Se platicaban todas estas historias. Y por eso se mantuvieron de generación en generación, ¿no? Entonces, cuando se destruyen estos 4 soles, los dioses se reúnen para crear un quinto sol, ¿no? Entonces, en ese quinto sol se reúne Quetzalcóatl y Tezcatlipoca nuevamente. Es importante mencionar que Quetzalcóatl tiene diferentes personalidades, ¿no? Tiene la de Quetzalcóatl, tiene la de Ejeca. Vas a ver que todos tienen su Ejeca Cóscate en el pecho, ¿no? Todos tienen el Ocelocopili, todos tienen los colgantes Epcololi.
tienen diferentes nombres, todos tienen su espina de maguey, todos tienen el Ejecahuitztontli, que es el tocado como de reguilete en la cabeza, pero uno tiene forma humana, otro tiene forma mitad humana, mitad de otro, como de un ave, ¿no? Y otra es completamente un perro, ¿no? Por eso a mí me encanta la historia del perro, porque entendiendo la historia del perro se entiende mucho más a la humanidad, ¿no? Y tenemos a Nanahuatzin, que es un dios viejo, tullido, ve cómo tiene las articulaciones dobladas, ¿no? Está enfermo, tiene los ojos salidos, y entonces a él lo mandan a como participante, digamos, en el certamen de ver quién se iba a convertir en el sol. No había sol, se había destruido, todo estaba en obscuridad. Entonces, Quetzalcóatl manda a Nanahuatzin, ¿no? La leyenda habla de que eso ocurre en Teotihuacán. Teotihuacán tenía 700 años deshabitado para ese momento, para el momento en que vivieron los mexicas, ¿no? Entonces, cuando ellos lo vieron, ya estaba todo tapado, todo con vegetación. Entonces, realmente parecía sí sabían que era una ciudad, decían que la habían construido los gigantes, pero ya era prácticamente un paisaje sagrado, ¿no? O sea, eran montañas hechas a mano o hechas por el hombre, pero a final de cuentas tenían una traza hacia los rumbos cardinales, tenían plazas, en fin, ¿no? Era un paisaje natural, un paisaje sobrenatural. Quetzalcóatl manda a Nanahuatzin como candidato a convertirse al sol, Tezcatlipoca manda a Texistecat, que era guapo, fuerte, bello, rico, ¿no? Entonces los dos hacen una penitencia, meditan toda la noche. Esta es una recreación de Leonid Nepomniachtchi, que era un caricaturista, pero está interesante porque, bueno, está Texistecat ofrendando púas de coral ensangrentadas con su propia sangre. Nanahuatzin está entregando púas de maguey. Te digo, pues ahí está enfermo, corcovado y todo, ¿no? Los dioses hacen esta hoguera y uno de los dos se tiene que lanzar. Aquí te pongo un ejemplo, por ejemplo, en un códice mixteco, que ya no es una recreación, donde estamos viendo a Nanahuatzin entrando en la hoguera, ¿no? Aquí está. Justo está enfrente de una plaza que tiene los 4 rumbos cardinales, el juego de pelota sagrado, otra plaza principal, un cuerpo de agua. Entonces están reunidos los dioses, aquí están los dioses creando el fuego sagrado, ¿no? ¿Eso dónde es? En el códice Borgia es de Mixteco poblano, pero si lo ves aquí, están abiertas como todas las páginas. Y tú ves que hay 2 templos, ves que hay el juego de pelota, algunos templos principales, ves incluso que hay una plaza donde está ocurriendo una danza, que bueno, es demasiada, ¿cómo decirlo? Es demasiada información para entenderla en una clase, ¿no? Pero esta narración que te estoy explicando está más o menos explicada aquí, ¿no? Ahorita lo vemos, creo más adelante tengo unas láminas que hablan de eso. Entonces, bueno, finalmente Nanahuatzin, que era Texistecat, lo intenta 4 veces, no se atreve a lanzarse al fuego. Nanahuatzin se lanza. Cuando Nanahuatzin se lanza y se empieza a derretir ahí, como lo vemos aquí, bueno, no a derretir, pero empieza a ser consumido, Texistecat se lanza atrás de él. Y entonces los dioses se sientan a esperar por dónde va a salir el sol, ¿no? Sale el sol por el horizonte en el este, ¿no? Esta es la pirámide del sol, y precisamente este es el este, y después sale otro sol. Entonces los dioses dicen, híjole, pues estábamos buscando crear un orden y un equilibrio, y ahora ya tenemos 2 soles, y uno no merece el brillo, ¿no? Entonces le lanzan un conejo a la faz, y se convierte en la luna, ¿no? Hay muchos mitos sobre la creación del sol y la luna, este es uno de ellos. Este es el Nahua, ¿no? O el Nahua, porque además hay uno que es el mexica, ¿no? Perdón. Bueno, entonces, ya que los dioses están ahí, el sol y la luna están en el horizonte, todo parece que está yendo correctamente cuando de repente ven que el sol no avanza. Entonces le mandan a un águila, le mandan a un gavilán para que le pregunte, y el gavilán regresa y les dice, pues es que el sol dice que solo va a avanzar si los dioses se sacrifican por él, ¿no? Y los dioses, oye, pues ¿cómo? Pues si te estamos creando para que haya alguien que nos rinda culto y nos dé realidad, ¿no?
Dice, bueno, pues no van a avanzar, todos los dioses lo hablan. Dice, bueno, pues ok, entonces es la tarea de Quetzalcóatl, Ejecatl y Xolotl, sacrificar a los dioses, ¿no? Y entonces aquí está el templo, está enfrente del templo, aquí está Quetzalcóatl, aquí está su Ejecacóscatl, que lo vamos a estar viendo recurrentemente, y aquí está la piedra de sacrificios, y aquí están extrayéndole el corazón a los dioses, ¿no? En el otro templo, que es el templo contiguo que vimos en el códice anterior, nuevamente vemos a Xolotl, ¿no? Aquí está su Ejecacóscatl, y acá también lo vemos con su Ejecacóscatl, que también está cortando con un cuchillo el pecho de un personaje que está recostado sobre una piedra o sobre un cojón, ¿no? Y está sacando un corazón y la energía la está recibiendo el dios de la muerte, ¿no? Que en realidad no, este es un hígado, perdón, este es un hígado y este es un corazón, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué es el hígado y el corazón. Y bueno, para esto se utilizaban Texcat o piedras de Tecpat, perdón, o piedras, cuchillos de pedernal, ¿no? Entonces, bueno, el dios recibe esa sangre, ¿no? Y entonces empieza a andar. Y ese sol se va a llamar, como hubo uno que se llamaba Cuatro Celot, el otro Cuatro Ejecat, el otro Cuatro Quiahuit, el otro Cuatro Nahuiatl, este se va a llamar Nahui Olin, ¿no? O Cuatro Movimiento. Va a tener estas como dos corrientes el Olin, que representan el movimiento, siempre se contrastan, son colores diferentes, que crean esta imagen, y si te fijas, esa imagen es el centro de la piedra del sol, ¿no? Aquí se me pasó ponerlo, pero bueno, es el Olin. Bueno, ahí está, si lo alcanzas a ver aquí, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, por eso la piedra del sol es el monumento básico para entender todo esto, ¿no? Bueno, entonces seguimos aquí. Entonces, bueno, los dioses, ahora que ya tienen una realidad que está ordenada, ya tienen el día y la noche, ya tienen ya organizado todo, dicen, pues ahora vamos ¿quién va a habitar el mundo quién va a habitar el mundo que estamos creando, ¿no? Entonces, al haber creado la vida, ¿no? También se crea la muerte. O sea, la vida es finita, ¿no? Entonces, es muy interesante que en el pensamiento antiguo, el germen de la vida está en la muerte, ¿no? Por eso en México le decimos huesos a las semillas de las frutas. Entonces tú te comes una fruta, la dejas en sus huesos, los entierras y sale otra fruta, ¿no? Otra planta. Pues lo mismo pasa con los huesos. Entonces van al mundo del Mictlán. Aquí tenemos al Mictlán Tecutli y el Zapotal, que es una pieza increíble. Está es el equivalente a la tumba de los guerreros de Xi'an en México, ¿no? Es una tumba que tira un personaje de tamaño real, al dios de los muertos, sentado en su trono, y enfrente tenía toda la corte del inframundo, en esculturas tridimensionales de 1,60, de 1,40 a 1,60 de altura, todas formadas enfrente de él, ¿no? Y el dios de la muerte lo vamos a reconocer por su cara descarnada, por tener el tórax descarnado, los huesos, ¿no? De fuera, pero sobre todo porque del tórax le cuelga el hígado, ¿no? Está aquí. Eso lo vemos también en la cultura, en la columna de Yecuautla, Veracruz, ¿no? Está el tórax descarnado del personaje, aquí están los brazos, ¿no? Por aquí se ven las piernas, y enfrente tiene un perro que está lamiendo el hígado que se le está saliendo, o las vísceras que se le están saliendo de la caja torácica, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl se convierte en perro, baja al inframundo. Si te acuerdas, los perros ya sabían dónde estaba el inframundo porque ya los habían matado y los habían revivido, cuando les cortaron la cabeza y se las remendaron en el trasero. Entonces el perro conocía los caminos, conocía el fuego. Bueno, esa es otra historia, pero el chiste es que el guía es el perro, convence al dios de la muerte de que le entregue los huesos de las generaciones anteriores, y los lleva a su espalda. Aquí lo vemos en el Códice Vaticano, que es de tiempos coloniales. Vemos a Xolotl con su Ejecacóscatl, ¿no? Cargando los huesos preciosos de las humanidades anteriores. Cuando va en el camino de regreso, Mictlantecutli se arrepiente de haberle entregado los huesos preciosos y manda a las golondrinas a que
a que lo detengan, las golondrinas cavan un agujero, Xolotl se cae ahí, se le rompen todos los huesos, platica con Quetzalcóatl, ¿no? Es una plática ahí a nivel mental, porque es el mismo personaje, y pues bueno, dicen, ni modo, pues aunque estén rotos hay que llevarlos, los llevan, y entonces, aquí me equivoqué, el orden de las láminas, pero entonces los tienen que moler y los muele Cihuacóatl, Quilastli Cihuacóatl, que es una diosa de la tierra, los muele en su barreño precioso o en un metate que tiene, está moliendo los huesos, y Quetzalcóatl por su parte se sangra el pene, aquí no tenemos la imagen de Quetzalcóatl sangrándose el pene, pero se sangra el pene y con esa sangre lo mezcla con la masa, la harina que se crea de los huesos de la primera humanidad, y entonces modelan a la humanidad como se modelaban estas figurillas de barro que eran súper recurrentes en el tiempo antiguo, ¿no? Entonces, ya que crearon a la primera humanidad, es Quetzalcóatl, este dios civilizador, el que se da la tarea de explicarles a Zipactón y Oxomoco, que es la primera pareja humana de acuerdo al panteón náhuatl, y quienes van a ser los padres de las 7 tribus, ¿no? Les enseñan a leer las suertes del maíz, que la gente o sea, sí tiraban el maíz para leer la suerte, pero también entender la suerte como la sucesión del tiempo o la sucesión del calendario. Les enseña el calendario y a leer las suertes del maíz. Entonces les enseñan a sembrar, les enseñan la agricultura, ¿no? Les enseñan el autosacrificio, aquí está la púa de autosacrificio, les enseñan a sahumar a los dioses, a entregarles humo con fragancias aromáticas para que entonces la realidad se mantenga balanceada o en equilibrio, ¿no? Y en esta grisalla del mural del maíz en Palacio Nacional que pintó Diego Rivera, están como todos los elementos de esta leyenda, de la primera pareja humana, la luna con el rostro del conejo, la creación del ser humano, el Nahui Olin, y bueno, para poder sacar el maíz, Quetzalcóatl se convierte en una hormiga roja, empieza a seguir a las hormigas negras, llega hasta el fondo del hormiguero y ahí adentro del fondo del hormiguero encuentra el maíz para entregárselo a los seres humanos, ¿no? Entonces, los dioses tienen la responsabilidad de crear estas fiestas y en esas fiestas era hacer ruido, era hacer las actividades. A los dioses les encantaba los olores, el sonido, por diferentes motivos que son otra clase. Pero el asunto es que entonces se creaba toda una fiesta. Y ya se tenía en esa fiesta determinado quiénes iban a ser sacrificados, ¿no? Aquí ya viene lo bueno, ¿eh? Entonces, aquí lo tenemos en diferentes versiones de diferentes códices, ¿no? El reventón. Pero ya que estaba la fiesta en su máximo esplendor, que de repente las fiestas podían durar 2, 3 días, imagínate, se bebían algunas plantas enteógenas para poder llevar el metabolismo de los seres más allá de sus capacidades, ¿no? Entonces, lo que se creaba es que se creaba una enorme carga eléctrica alrededor del cuerpo. No sé si tú sabes, pero el corazón es el único órgano del cuerpo humano que tiene automatismo. Significa que si deja de tener corriente eléctrica, o sea, suministro de corriente eléctrica, en unos pliegues que tiene entre la arteria aorta y propiamente ya los ventrículos del corazón, tiene como unos almacenes de corriente eléctrica. Entonces, eso quiere decir que aunque el corazón deje de estar conectado al torrente sanguíneo y al torrente nervioso del cuerpo humano, tiene un periodo en el que puede mantenerse, tiene automatismo, se puede seguir moviendo hasta que las células del propio corazón se mueren por asfixia, ¿no? Entonces, bueno, entonces imagínate ese personaje que llevaba en la fiesta presacrificial por horas bailando, tenía ya toda la carga, ¿no?
sentía el pulso. Tú sabes que cuando haces mucho ejercicio puedes sentir hasta cómo te está palpitando la frente y los brazos, ¿no? Sentía el tuc, 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 tuc. De repente cambiaba la música, lo hacían subir por las escalinatas, lo acostaban encima del Teshkat, que es la piedra de sacrificios, ¿no? 4 personajes lo tomaban de las extremidades, lo estiraban para poder abrir el tórax, ¿no? Un quinto llegaba y tomaba la cabeza, jalaba hacia abajo, entonces toda la presión sanguínea empezaba a aumentar, tuc, 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 tuc. Se realizaba un corte debajo del esternón, y al meter el cuchillo y sacarlo, el cuchillo, el Teshkat, ¿no? Y hacer el corte, tú sabes que los pulmones trabajan con presión negativa. Eso quiere decir que cuando tú ponchas la pleura, entonces los pulmones se contraen, ¿no? Se colapsan. Porque trabajan como una bolsa, como de una aspiradora, ¿no? Entonces queda un hueco como para meter la mano. En las películas y eso siempre ves que sacan el corazón y hacen un corte, pero el corazón está conectado por la arteria aorta, la vena cava, me parece, tiene las 2 venas pulmonares que son las que conectan con el pulmón. Entonces tiene 4 conexiones que son fuertísimas. No hay forma de que tú metas la mano y saques el corazón. Entonces tienes que meter una herramienta en forma de gancho, que es el Xonecuili de Quetzalcóatl, y que lo hemos visto en repetidas ocasiones, que sirve para poder meter y en un solo corte cortar vena cava, vena aorta, arterias pulmonares. Tenemos las piedras de sacrificio. Esta es una de tantas que está en el Museo Nacional de Antropología. Este cuchillo está en el Museo Británico, este está en el Templo Mayor. Entonces extraían el corazón. Entonces, imagínate el personaje que estaba sintiendo el tuc, 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 sentía cómo cortaba el cuchillo, ¿no? Sentía el colapso de los pulmones, la presión aumentaba. Después podía sentir la mano del personaje entrar al corazón. Tuc, 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 el corte, y entonces salía la sangre como loca. Y el corazón era colocado en el Cuauhxicalli, que es la vasija del águila, ¿no? Ve la representación que tenemos aquí, es el mismo elemento que vimos en los códices, que era el elemento circular rojo con amarillo, ¿no? Que son corazones humanos que están aquí en toda la boca de la vasija, y aquí era colocado el corazón que está alimentando el Nahui Olin. Esta foto es malísima, pero no sé si la alcanza a ver, pero aquí está el círculo del Olin, aquí están los 4 cuadretes, perdón, aquí, aquí, y aquí están los 2 círculos que están a los lados. ¿Sí lo ves? Ujú. Y aquí está el 1, 2, 3 y 4, el Nahui Olin, ¿no? Se está alimentando al sol con esta vasija del águila, y tenemos la representación del corazón con los cortes. Este es el corazón de Ocopil, que está en la sala mexica del del Museo Nacional de Antropología, y tiene la salida de la vena cava, la vena aorta, y tiene otras perforaciones que crearían las venas pulmonares y que le dan la forma de un corazón. Y de acuerdo a la leyenda, bueno, más bien a la tira de la peregrinación, donde se habla de la peregrinación de los mexicas, este corazón que le cortan a Copil es el que Cuautlequetzqui, o águila de pico ensangrentado, que era el sacerdote de los aztecas, que después de convertirían en mexicas, lanza al lago de Texcoco, ¿no? Aquí están las corrientes marinas, acuáticas. Aquí está la diosa Chalchutlicue, como diosa del agua. Ahí está el corazón de Copil, ¿no? Y de él están haciendo el nopal, ¿no? Que da las tunas coloradas que tienen forma de corazones, en donde se subió el águila y emitió el Atlatlachinoli. El Atlatlachinoli no es, o sea, lo que le llamamos serpiente, o lo que se interpretó como una serpiente, en realidad es el Atlatlachinoli, que es una corriente. Atlat significa, aquí está, glifo agua, que es una corriente acuática con piedras verdes y conchas, y el tlachinoli, que es la cosa quemada, es el agua que se quema o es la sangre, ¿no?
Entonces, cuando tú realizabas el corte del corazón, salían dos tipos de sangre. Salía la sangre oxigenada y la sangre no oxigenada. Y la diferencia entre esas dos sangres es el color. Una es azulosa y la otra es rojiza, ¿no? O roja, pues. Entonces está clarísimo. Y esto está en el monumento al Teocalli de la Guerra Sagrada, que es otra de las piezas que tiene el Museo Nacional de Antropología, que tiene 4 personajes a los lados. Aquí se ven 2. Aquí tienes a Huitzilopochtli de un lado, a Moctezuma del otro. Tienes otro Temalacatl o una piedra del sol en el centro. Y está la representación del templo. Y aquí estos dos elementos son cuauhxicalis, vasijas del águila, como las que vimos hace rato, ¿no? Y las escalinatas. Entonces, ¿por qué se realizaba esto? Bueno, en el momento en que se hacía ese corte, ¿no? Y salía toda la sangre, entonces el guerrero la esencia del guerrero que había sido sacrificado, se convertía en un cuauhteca, ¿no? Los cuautecas son los guerreros de la luz. Y es bien interesante porque los mexicas los imaginaban como zombies, o sea, son los muertos vivientes. Aquí es un guerrero águila, está el yelmo en forma de águila, ¿no? Tiene un rostro descarnado, ve el personaje no tiene labios, ¿no? Tiene desorbitados los ojos, tiene orejeras hechas de manos humanas y tiene un collar hecho de manos humanas y corazones humanos, ¿no? Están las garras del águila y de aquí le salen los pies, ¿no? Entonces, hasta el momento, estos se encontraron 5 braseros. Este está en el Museo Nacional de Antropología, este en el Museo del Virreinato, hay uno en el Castillo de Chapultepec, hay otro en el Templo Mayor y hay otro en las bodegas del Museo de Antropología. Entonces se hizo el quincunce, los 4 rumbos cardinales y el centro, con 5 guerreros, y estaban sobre una alfombra hecha de puras guacamayas, en un cuarto completamente negro, ¿no? Y eso se encontró arqueológicamente. Bueno, ¿por qué? Los mexicas tenían la idea, bueno, y en realidad los pueblos del posclásico tardío, que son los pueblos del 900 al 1500 después de Cristo, más o menos, tenían la creencia de que en el cuerpo existían 3 entidades anímicas, ¿no? Una estaba en la cabeza, ¿no? En el cerebro, otra estaba en el corazón y otra estaba en el hígado. Y cada uno de estos órganos tenía una energía que le daba, una energía vital y mortal que residían dentro del cuerpo humano. Entonces, aquí en el Códice Laud estamos viendo precisamente las 3 entidades anímicas, ¿no? de un personaje. Vemos la corriente de agua de sangre azul y la corriente de sangre roja en forma de serpientes. Y, y estas eran las 3 grandes ofrendas que se entregaban a los dioses. La cabeza era tenía una energía calórica que procedía del sol y la recibía el cuerpo humano. Y por eso cuando nacían los niños empezaba a palpitarles la mollera, ¿no? Que después iba a quedar cerrada, ¿no? En el corazón, que pues, palpitaba todo el tiempo, había energía calórica, pero era del interior del cuerpo humano hacia afuera, o creada por dentro del cuerpo humano. Y el peyolía, que es el, el hijillo, perdón, es la energía del hígado, es una energía fría. Y cuando las personas morían y no tenían un ritual funerario apropiado, se quedaban flotando en el mundo, ¿no? Entonces, cuando se juntaban varios hijillos, se manifestaban los Tatsitsinime, que eran los espantos, ¿no? Y es cuando dioses monstruosos, unos seres monstruosos, se mataban a la gente de espanto, ¿no? Los fantasmas. Ajá. Entonces, en varias vasijas con elementos sacrificiales donde seguramente se vertía alguna sangre. Vemos lo mismo, los corazones, los hígados, los cráneos y las manos como motivos ornamentales, ¿no? Y con las excavaciones arqueológicas se fueron creando, bueno, descubriendo elementos que comprueban algunas de las cosas. Eso es bien interesante. ¿Te acuerdas que vimos el Códice Magliabechi al principio de la exposición? Entonces,
aquí lo que mostramos es que, bueno, explicando que había un dios que tenía garras como con uñas largas, que tenía el rostro descarnado, al cual le vertían vasijas de sangre encima, ¿no? En la cabeza. Ajá. En el 93, en unas excavaciones que estaban realizando en la calle de Donceles, eh, empezaron, se encontraron un edificio, lo empiezan a escarbar y se encuentran en su posición original a Mictlantecutli en la Casa de las Águilas, ahí en el Templo Mayor. Y este personaje evidentemente estaba vestido originalmente, pero bueno, ahí ya lo encontraron prácticamente desnudo, tiene el hígado de fuera, como lo hemos visto representado en varias ocasiones, y tiene una serie de perforaciones en la cabeza. No sé si alcanzas a ver ahí. Lo estás viendo en una compu, ¿verdad? Sí. Entonces sí ¿Y el ves. hígado de fuera por qué? ¿Cómo? ¿El El, hígado de fuera por qué? porque te digo que en el hígado está la energía fría. Esa energía fría le pertenecía a mí, así como el sol requería la energía calórica del corazón y de la cabeza, Mictlantecutli requería la energía fría del hígado. Ok. Se tienen que alimentar, o sea, el hecho de que haya vida desgasta a Mictlantecutli, porque Mictlantecutli se tiene que dedicar a consumir a la vida, ¿no? Y el hecho de que haya muerte desgasta a Tonatiuh, porque él se tiene que dar a la tarea de erradicar, digamos, como la muerte o de luchar contra la muerte, creando vida, ¿no? Ese es el ciclo que equilibra, digamos, la realidad, ¿no? De acuerdo al pensamiento náhuatl. Entonces, por eso, cuando se creaban los cuautecas, ¿no? Los cuautecas en realidad son rayos de luz, pero ellos se los imaginaban que esos rayos de luz eran guerreros muertos que combatían contra los guerreros de la oscuridad o los guerreros de la muerte. Entonces, cuando el sol está saliendo por el horizonte, la luz empieza a ahuyentarla a la noche, ¿no? Entonces, los cuautecas están derrotando al ejército de la muerte, ¿no? Pero conforme el sol empieza a llegar el atardecer, entonces la noche sale del inframundo y empieza a derrotar a los ejércitos del sol. Y eso tiene que pasar todos los días. Y ambos requieren de una alimentación para que todos esos ejércitos se sigan nutriendo y sigan existiendo, porque en esa batalla hay bajas, no hay pérdidas, o sea, no es como una energía eterna, ¿no? Y es curioso porque en pleno siglo XX se descubre que el Sol no es una fuente de energía. En realidad el Sol es el máximo consumidor del sistema solar, ¿no? El Sol, al estar fisionando átomos de hidrógeno y de helio, está juntando átomos en un mismo punto y se da esa reacción que crea tanta energía. Pero al estar juntando átomos, lo que está creando el Sol es que está consumiendo todo el espacio alrededor de él y tarde o temprano seguirá creciendo, creciendo hasta que se coma todo el sistema solar, ¿no? Son cosas ya muy densas que, digo, no podemos saber que ellos lo sabían de manera intelectual, pero de manera instintual, más o menos como que sí llegó al pensamiento antiguo. Y hay unos teóricos interesantísimos que tienen como todo el estudio de cómo llegan estos arquetipos, estas ideas arquetípicas, como la del diluvio, como la de los gigantes y todo esto, ¿no? Este, de Mictlantecutli tenemos incluso máscaras cráneo, ¿no? En ofrendas en el Templo Mayor, que tienen las perforaciones para ponerles cabello, tienen los ojos desorbitados, el hálito en la nariz y en la boca está en forma de cuchillos de sacrificio o de pedernal, porque el verbo del dios de la muerte, cuando el dios de la muerte te hable, es porque te va a matar, ¿no? Entonces, por eso su hálito o Qué su horror. verbo está creado como cuchillos de sacrificio, ¿no? Este, hay todo un estudio, digamos, de las características de las partes del cuerpo humano y para qué servían, ¿no? Pero lo que era claro es que si bien había mucho sacrificio humano, o había sacrificio humano, también había mucha de la práctica del autosacrificio, ¿no? Que servía además de que servía como para templar el carácter, servía para dar estas ofrendas de sangre a los dioses, ¿no? Que eran las autoofrendadas, ¿no? O autoofrecidas, ¿no? Entonces existía una vasija, el Zacatapayoli, el Cuauhxicalli de Zacatapayoli, que servía precisamente
como el Cuauhxicalli, que servía para entregar el corazón, este servía para entregar las púas de maguey que se han encontrado arqueológicamente, ¿no? En platos, se han encontrado los relieves donde los personajes, aquí hay un personaje, aquí está su ojo, su boca, su oreja, aquí está una mano y aquí está otra, y en la mano tiene una púa de maguey que le está enterrando en sus orejas, ¿no? Entonces, ya que la púa estaba ensangrentada, se enterraba en una bola de heno, que es como, pues, como el que utilizamos en el nacimiento, ¿no? Se hacía una pelota y a esa pelota se le iban enterrando las púas. Esta es la lápida de Huitzuco en Guerrero. Están las dos púas, está la bola de heno y tiene plumas sagradas, ¿no? Plumas de quetzal. Entonces, al crear esa pelota y meterle todas las púas, creabas eh, como la piedra del sol. O sea, creabas un sol porque lo encendías, ¿no? Y encendías un sol y ese sol con su, bueno, el humo era lo que iba a estar nutriendo cotidianamente al sol, ¿no? Pruebas arqueológicas hay cientos, ¿no? En Fray Diego Durán habló del Zompantli, por ejemplo, ¿no? Que era un rack de cráneos humanos, que estaban ensartados por una viga horizontal, a través de perforaciones en los cráneos y que estaban colocados cráneos y cráneos y cráneos, ¿no? Y se ay, ¿cómo se dice? Se exaltaron mucho cuando vieron que habían cabezas de españoles y de caballos, ¿no? Y en el Templo Mayor, pues habían encontrado el Zompantli, que es la base del Zompantli, que sería la plataforma, la parte de abajo. Se había encontrado una que tenía, pues, muros hechos de cráneos, pero son de piedras, ¿no? Y recientemente en las excavaciones de los últimos 10 años, pero creo que no tiene más de 5, se encontró el Zompantli original, ¿no? Entonces ahí está el muro de cráneos, este, el muro de cráneos humanos, original. Dame tantito, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno, ¿quién, Marta? Sí, aquí ando desde hace rato. ¿Qué onda? Ajá, ok, ok. Ahorita lo mando. Oye, te marco ahorita terminando, ya casi. ¿Te colgó? No. Ah, ya. Y bueno, aquí yo tenía planeado parar como esa primera parte en donde hay una justificación, hay un montón de testimonios arqueológicos y antes de echarnos como una conclusión necesito ir al baño porque tomé demasiado café. ¿Me Sí, claro. aguantas? ¿Sí? Sí, claro. Voy rapidísimo. Pero si son cosas para firma, pásamelas y las firmo de bolón. Este, ya regresé.
Ujú. Entonces, creo que lo interesante de una exposición como esta sería que existen como cientos de estudios, cientos de estudios que muestran ahorita se los firmo y se los llevo, ¿no? Que muestran el sacrificio, ¿no? Y lo explican de millones de formas. Te voy a mandar, este, que si quieres te puedo pasar bibliografía y además bibliografía, ¿no? Sí, por ejemplo, esa última piedra con los cráneos, ¿cómo dices que se llama? El Zompantli. El Zompantli, decía la maestra Malitzin que representaba los ancestros. Sí, es que sí, pero esos ancestros tenían restos mortales y esos restos mortales tienen evidencia de sacrificio humano. Ahora, bueno, a ver, ¿qué más te decía? No, pues por ejemplo eso, ¿no? Porque yo cuando fuimos al Museo de Antropología hay uno ahí, no es cierto, fue el Templo Mayor. Templo Mayor. Sí, fue en el Templo Mayor, ¿verdad? En el Museo del Templo Mayor, pues Ajá. estaba uno de esos y le pregunté, oiga, pero pues aquí veo como muchos cráneos, ¿no? ¿Qué significan? Y ya nada más me dijo eso. Que no eran sacrificios, que en realidad lo que significaban eran los ancestros que nos cuidaban. Dije, bueno, pues te digo que me sirvió mucho porque pues la forma en la que ella da los cursos hace que te enamores perdidamente de la cultura. Y pues eso tiene como algo bonito, un lado increíble, porque pues de ahí me seguí, ¿no? Ajá. Pero sí me han surgido muchísimas dudas sobre lo que sí, sobre lo que no. Me encantó que mencionara lo de los gigantes, porque por ahí hubo una clase con un debate gigantesco sobre los gigantes, y entonces em, me perdí entre la fantasía, la creencia y el hecho. Ok. Ujú. Mira, bueno, ahorita que te acabo de mandar uno de los, como de lo más actualizado que tengo de estudios de sacrificio humano, pero te digo que hay cientos, 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 cientos. Y en cambio, de la gente que trae la onda de la leyenda blanca o del indio bueno, Ajá. pues hay tres o cuatro. O sea, por ahí hay una Biblia que le llaman, que se llama Al otro lado de las sombras. Y es es un libro que habla como de que cuando se entregaba el corazón, se entregaba el corazón, pero de la forma romántica y metafórica, ¿no? Este, Dale, eso. si quieres ya no voy a presentar, si quieres pásate tu teléfono. Ah, va. ¿Lo apagaste o lo? Ajá. Y y ya para echarnos rápido unas conclusiones porque me tengo que ir. Sí, Voy déjame. a tener que ir un ratitito. Este, Ay, no, espérame. Déjame. Ahí está. sí. No. Entonces, esta leyenda, la leyenda blanca, también es muy entre paternalista y está muy colonizada, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo decir cómo explicártelo? O sea, como que no se dan cuenta los mexicanistas que traen esta onda, que al negar que existieron imperios, que hubo la búsqueda este, que hubo la búsqueda del control, que hubo Espérame, ahorita le apago. que existieron, pues que existieron imperios propiamente, que existieron sistemas administrativos súper fuertes, que existió la ambición,
niegan como toda la existencia de una humanidad aquí en el continente americano, ¿no? Y, y, y de repente es absurdo porque pues porque es negar esa humanidad, o sea, es no poder, pues es no entender los procesos, o sea, todos los pueblos de la humanidad han tenido necesidad de explotar un territorio. Cuando ese territorio se acaba y se encuentra con el del otro, empiezan a haber conflictos y esos conflictos pueden acabar en guerras, en batallas, en todo, ¿no? Y y, y la gran cantidad de armas, la gran cantidad de simbología relativa a la guerra, a la muerte, de estas culturas, pues lo confirma, ¿no? Ahora, eso digamos, cuando te echas una clase como esta, pues te quedas con la idea de que todo era eso, y no, o sea, sí había grandes adelantos en medicina, había grandes artistas, había un gran desarrollo de técnicas, de conocimientos, que a lo mejor, pues como no tienes una clase y nadie se quiere aventar una clase de geografía náhuatl, ¿no? O de medicina náhuatl, ¿no? O bueno, no es que nadie, pero pues es raro el principio que te la den y que no te la den a un nivel tan técnico que no entiendas nada, ¿no? Este, pero, o sea, pues yo sí te puedo asegurar que un 25% del catálogo farmacéutico, ¿no? De la farmacopea mundial se debe a los estudios que se realizaron de la arbolaria mexicana, ¿no? Y que llegaron a Europa en libros completos como el Libellus de Medicinalibus Innorum Merdi, que es todo un tratado de medicina, de Francisco Hernández, las expediciones del naturalista Francisco Hernández, del propio Sagún, eh, el hule, la vainilla, el tabaco, el chocolate, el maíz, son desarrollos del área mesoamericana que cambiaron todo el mundo. O sea, todo eso pues no lo ves. O sea, y se centran nada más en querer negar el rollo del sacrificio humano. Ya no suena el eco, ¿eh? Ya le puedes poner tu micrófono. Es que no te escucho. Yo te escucho a ti mejor. Ya, pero a lo que voy es que puedes ya borrar o sea, te puedes salir ya de la computadora para que no haya eco. Va. Entonces, después de esta, o sea, tendríamos que ver que el sacrificio aparece desde tiempos de los olmecas, ¿no? Que estamos hablando del 1400 antes de Cristo. Y quererlo entender ya cabalmente, pues es entender pues un poco como la historia de la humanidad, que eso ya nos remite a 3 millones de años en el pasado con los primeros australopitécidos y luego con la llegada del Homo sapiens hacia el 30.000 antes de Cristo, ¿no? Todo conflicto. O sea, no es algo, no nos debe de espantar. Bueno, para pronto, lo más fácil. El teléfono que nosotros tenemos, por el que nos estamos comunicando, tiene un montón de sangre, ¿no? O sea, el cobalto con el que se hace este teléfono se hace a través de sacrificios humanos. Para pronto, ¿no? La humanidad en la actualidad tiene sacrificios humanos y creo que todos somos conscientes de ello, tristemente. Y, Regrésate en esa parte, por favor. o sea, tú sabes que los minerales raros que utilizan los teléfonos, los sacan a madrazos en África, ¿no? O sea, avisan poblaciones enteras, agarran a los niños, los ponen a escarbar y quien no le gusta lo matan. Y es la forma en la que extraen el cobalto el coltán con el que están hechos los teléfonos. O sea, no sé por qué nos espanta tanto el sacrificio humano. El sacrificio humano es el que sostiene a la humanidad actualmente también. Claro, ya entendí a qué te refieres. Sí, es como ahora lo del litio, ya ves que fue un notición, ¿no?
Sí, Cosa buena que hizo mi cabecita de algodón. sí, o sea, sí. Entonces, creo que por eso a mí de repente o sea, los mexicatiahuis, digo, los quiero, los respeto, trabajo mucho con ellos. O sea, aquí en el museo llevo 9 meses y ya han bailado 2 veces. Pero sí, cuando los oyes hablar, si dices, no manches, o sea, ponte a leer, ¿no? O sea, si te gusta esto, ponte a leer, ¿no? O sea, pero en el momento en que leyeron algo que no les gustó, dejaron de leer y entonces se están olvidando y omitiendo como un montón de pruebas que están repartidas por todos lados. Mira, yo una de las razones por las cuales quise también tomar esta clase contigo es porque sí me interesa muchísimo, es un tema que me apasiona, me gusta, me encanta la cultura, pero a mí me pasó que, pues, te digo, tomé la clase con la maestra Malitzin, que es toda de la leyenda blanca. Después mis hijos iban a la escuela, les decían de los sacrificios y yo me ponía mal, ¿no? Porque pues les decía que no era cierto, entonces yo los metía en conflicto con sus propios maestros, hasta que les dije, ¿saben qué? Espérenme tantito, voy a seguir estudiando y mientras yo sigo estudiando, voy a cerrar la boca, porque es facilísimo, o sea, me queda claro que opinar es gratis, ¿no? Eh, y yo creo que es parte del compromiso con la cultura, es parte del compromiso seguir letrándose y seguir pues sabiendo, como tratando de ver exactamente por dónde va la verdad. Ahora, una cosa que a mí me encanta que la gente considere es que mientras que los primeros asentamientos humanos sedentarios, ¿no? O sea, que significa que ya permanentemente se quedaron en un lugar. En el viejo continente están en Dolni Bestonicia, en Rusia, en Rumania, y en Göbekli Tepe, en Turquía, hacia el 30.000 antes de Cristo, ¿no? Los primeros grupos sedentarios en el continente americano registrados son del 2500 antes de Cristo. O sea, hay una diferencia de 17.500 años, ¿no? Entonces, para el momento en que se encuentran Europa con América, ¿no? Las diferencias civilizatorias que habían de allá para acá radicaban casi única y exclusivamente en el uso de los animales de tiro, ¿no? Que esos se extinguieron en el continente americano, porque sí lo sabían, los caballos, y pues ya no pudieron hacer uso de ellos, y en la pólvora, ¿no? O sea, si ellos no hubieran tenido la pólvora, muy probablemente no hubieran podido conquistar el continente americano, y el uso de la pólvora en Europa tenía, no sé, 90 años. O sea, en realidad fue un golpe de suerte, ¿no? Que les hubiera llegado ese instrumento y con ese instrumento conquistaron todo el planeta, porque además lo utilizaron para la guerra de manera muy, muy gruesa, ¿no? A lo que voy es que si te sorprende cómo vivían ellos, con, digamos, con una diferencia temporal de 17.500 años, ¿no? Te tendría que aterrar la forma en que vivimos actualmente. Exacto, porque entonces seguimos igual. Sí, Sí, tristemente. sí, perfecto. Me encantó esa conclusión. Uh-huh. Sí, pues la naturaleza conquistadora humana, el ojete por encima de todo. Sí, esta ley de la selva súper mal entendida, ¿no? Pero sí. Súper, mi Comet. Está increíble. Oye, ¿crees que me puedas mandar la grabación? Porque fue muchísima información. No hay forma de que retenga ni siquiera el 20%. Me iba a poner a escribir, pero dije, mejor lo